Alexandra y amigos, esa tacita de café que nos tomamos en la mañana, a mediodía, y como yo a esta hora nos pudiese costar más caro. ¿Por qué? Porque están pidiendo un aumento, un nuevo aumento al café. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Dicen que hay crisis en la industria del café. Eso lo vamos a discutir hoy aquí en Jugando Pelota Dura. Además, se cambian las reglas de vacunación, de la vacunación infantil a raíz de la orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué tienen que decir los pediatras? Hoy los tenemos aquí, discutimos el tema, así que papá y mamá bien pendientes. Piden a la gobernadora solicite orden de emergencia, se declara estado de emergencia federal a Puerto Rico por la sequía. También es tema de discusión, y un bombazo energético es lo que nos trae hoy Jorge Colbert, que usted no se puede perder. Con eso y más, comenzamos a jugar Pelota Dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy viernes tenemos un panel repleto, completo. Armando Bardés, Jorge Colbert y Margarita Ponte. Saludos a los tres amigos. Saludos, saludos. Buenas noches. Saludos, muy buenas noches, y llegó el fin de semana. Llegó el fin de semana y hoy con cafecito en mano hablamos del posible aumento en ese cafecito que tanto nos gusta, y es que hay crisis aparente en la industria del café y los caficultores piden a gritos que se revise el aumento al café. Vamos a ver el reportaje preparado por Margarita Ponte. Hablan que en Puerto Rico el café se cultivó primero en la zona sur y en la región central, pero lo cierto es que el gusto por este grano, que conlleva un proceso de siembra, recogido y tostado, se extendió por todo el país. Poco a poco llegó a exportarse hasta los mercados internacionales por su calidad. Hoy los caficultores dicen que hay crisis en las fincas de la montaña. ¿Por qué? Están reclamando un aumento en el precio del café, señalando que todo ha subido en términos de costo. Hablamos del abono, herbicidas, y además enfrentan una mano de obra escasa. Otro argumento, que el precio no se revisa desde el 2023 tras una orden emitida por DACO. ¿Pero qué dice nuestra gente? ¿Está de acuerdo con que suban el precio del café? Bueno, estoy de acuerdo, yo creo que es algo razonable, porque como todo ha subido, ellos tienen sus gastos también. No estoy de acuerdo, deberían dejarlo en el precio que está ya. Estoy de acuerdo, porque es que yo he visitado las fincas y es mucho trabajo, mucho personas para trabajar. Yo entiendo que también ellos se merecen un tipo de aumento. Yo soy del campo, he recogido café y sé lo difícil que es. Ellos tienen derecho también. Para la clase media, para las personas mayores que vivimos de seguro social y bueno, de cupones, hay que decirlo porque no estamos robando, pues nos es un poquito difícil ir al supermercado y encontrar tantas cosas que están sobre el precio, y el café está en una de ellas. Créame que somos muchos los puertorriqueños que, seducidos por el sabor y el aroma del café, comenzamos el día y hasta las tardes disfrutando una taza de este elixir. Bueno, opiniones divididas en cuanto al público se refiere sobre el aumento de café. Y el café actualmente, el almud de café, el almud es una medida, ¿verdad?, de 28 libras. 28 libras de café actualmente está a $18. Se está pidiendo una reconsideración, ¿verdad?, una evaluación para que suba $5 por almud hasta llegar a $23. Eso es lo que está bajo consideración y lo que se solicita. Tenemos vía Zoom a Iris Llanes Rodríguez, presidenta de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico. Saludos, Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches, Laisa, al panel y al público televidente. Le pregunto de inmediato, ¿está en crisis la industria del café si no se revisa esta alza? Sí, realmente, pero tenemos que aclarar algo. El aumento que estamos solicitando es el precio mínimo garantizado al caficultor. Precio mínimo garantizado. Lo menos que un beneficiador le debe pagar al caficultor cuando lleva su café uva a vender. Anteriormente se han pagado incluso más de $23, y eso no ha redundado en un aumento al final al consumidor.
Esa orden desde el 2023 no se revisa y definitivamente nuestros costos se han disparado. Desde el 2023 no se revisa, pero entonces comparando años anteriores, Rodríguez, se revisó en el 2013, ¿verdad? Subió de $12.33 a $14.58. Luego 10 años después, de $14.58 sube a 18 y en apenas 3 años se está pidiendo una nueva revisión. ¿Esto responde a algo en particular? Realmente la orden del 2023 fue una provisional, una orden provisional. No se había hecho el estudio, no había llegado el estudio y se hizo esa orden provisional. Pero sí, realmente nuestros costos han aumentado. Incluso en ese momento no se pedía $18, se pedía más de $20. Y seguimos insistiendo que sí, que esto es hacerle justicia al caficultor y a sus obreros y a la zona de la montaña. No podemos mezclar dos asuntos diferentes de subir el precio del café versus subir el precio al que el caficultor vende su café. Rodríguez, si no se toma una decisión como esta ya, la industria del café pudiese colapsar. Claro, mira, en este año particular es un año atípico. La sequía nos ha afectado grandemente. O sea, al igual que a todos en la zona metropolitana no les llega el agua a sus hogares. A nosotros no nos ha llegado el agua a nuestras fincas. Las 2 ondas que esperábamos que llegaran, ya sabemos que no van a llegar. El café maduró antes de lo esperado. En el mismo árbol de café tenemos café seco, porque la sequía lo afectó, café maduro y café verde. No se abonó en el momento en que se esperaba por diversas razones, no hubo la lluvia necesaria, no han llegado parte de los incentivos, así que yo creo que ha sido una combinación extrema en la que hemos llegado este año y sí, nosotros no podemos seguir esperando que se dilate esa revisión al precio porque ya estamos en cosecha. Claro. Y anteriormente llevamos 2 años también pidiendo que se haga ese estudio, que se presente el estudio, no podemos seguir realmente esperando. Quiero entrar, ¿verdad?, unir a esta conversación tan importante a Héctor Ferrer, representante del Partido Popular Democrático, también a Ramón González, exsecretario del Departamento de Agricultura. Gracias a ambos por estar acá. Buenas noches a todos. Se tocó un punto bien importante y son los incentivos. Los incentivos no están llegando. ¿Por qué? Pero no tan solo no le está llegando el incentivo a los agricultores del café, no le está llegando a ningún agricultor en Puerto Rico el incentivo subsalarial que se utiliza para pagarle a sus empleados. Una vez el agricultor paga a sus empleados, somete una trimestral ante las regiones del Departamento de Agricultura y el Departamento de Agricultura le paga. No le han pagado los incentivos de maquinaria agrícola ni los incentivos regionales. Hay más de 9 regiones, hay alrededor de 9 regiones en Puerto Rico. Los atrasos de pago a los agricultores puertorriqueños van por 9 meses. Pero eso es culpa de quién, la del Departamento de Agricultura. El problema es que si sabían que había un déficit en la venta del café, cómo funciona, y estoy seguro que el secretario lo puede explicar, cuando el gobierno compra café, la ganancia que se obtiene es lo que subsidia el incentivo a los agricultores puertorriqueños. Una pregunta, ¿por qué dentro de todos los productos agrícolas que se producen y se venden en Puerto Rico, el café del gobierno sigue metido en determinar el precio? Hay más de uno, hay dos productos específicamente, la leche y el café. Correcto. Y es por la particularidad de cada uno de ellos y lo difícil que es producirlo y la complejidad del negocio. Pero liberar ese mercado para que la finca pueda cobrar lo que ellos quieran, ¿eso no funcionaría mejor? El mercado está liberado a nivel de góndola de consumidor. Está liberado desde el 2015. ¿Y por qué el agricultor no puede cobrar lo que él quiera? Lo que tiene asegurado es un precio mínimo de lo que está hablando la presidenta. De estos números que presentamos. Se hizo una orden provisional en el 2023 y se encomendó el estudio. Yo contraté a los economistas de la Universidad de Mayagüez, se formó el comité que por reglamento hay que hacerlo en DACO. Participaron, estuvieron 2 años haciendo ese estudio, el estudio está, pero más allá, abundando a lo de los incentivos, eso es causa directa. Primero porque no leyeron el informe de transición, porque de los puntos donde yo más enfaticé en diciembre del 2024, y Colbert estaba en esas vistas, fue el precio a nivel mundial del café. La última compra que hicimos en mi incumbencia, ya se sabía que cuando ese café llegara y se vendiera en febrero, había que revisar el precio. El gobierno importa el café y Puerto Rico se economiza pagar un arancel por disposición federal que lleva casi 100 años. El gobierno lo trae, no lo paga y le vende a los torrefactores el café. ¿Qué pasa? El café a nivel mundial está por las nubes, lleva casi 2 años subiendo estrepitosamente. Puerto Rico lleva
18, 20 meses vendiendo café por debajo del costo. Lo cierto es que cuando nosotros los escuchamos hablar ustedes, incluso cuando estaba preparando el reportaje, y si es posible, Ferrer, refrescar un poco la mente, ¿verdad?, a nuestros televidentes, es difícil. Es difícil sembrar el café, es difícil recogerlo, es difícil tostarlo, o sea, nada de esto es fácil. Entonces, yo le pregunto a usted, de lo que hayan analizado, ¿no sería lo más prudente entonces que DACO quitara esta determinación, esta orden provisional y entonces diera paso a una revisión? Lo que debería pasar es que este reglamento pase a Agricultura y que Agricultura pueda revisar. Agricultura y no DACO. Y no DACO. Así que en el caso de la leche hay una oficina especializada para revisar esos precios y manejar el negocio completo. Mi preocupación, más allá de que viene un aumento al café, es que tienes agricultores puertorriqueños, no tan solo en el área del café, que no se le está pagando dinero que ya pagaron a sus empleados y que el gobierno, en el contrato que hacen con los agricultores, le paga ese dinero, le reembolsa ese dinero, y han pasado más de 9 meses sin que el Departamento de Agricultura haya tomado acción. O sea, estamos hablando de que agricultores hoy día están viéndose apretados financieramente porque el gobierno no está cumpliendo su palabra de pagarle ese dinero. No le pagó. Pero ese dinero está. No está el dinero. No está el dinero porque estaba en el enero del 2025 habían fondos suficientes. El problema es que cuando estás vendiendo en déficit, el departamento está perdiendo 2, 3 millones mensuales. Sí, pero Jorge, a mí me parece que lo ese difícil, dinero que había... Pero lo malo es... En la compraventa. Pero lo triste es saber que, por ejemplo, usted acaba de decirlo, cuando se estaba haciendo, ¿verdad?, ese tipo de conversación, discusión, de transacción, se sabía que no iba a ser posible entonces. Y tuvieron la oportunidad de ir a la Asamblea Legislativa cuando se habló de presupuesto y decir, tenemos una deuda que pagarle a nuestros agricultores, le debemos tanto, y esto nos cuesta los incentivos, son tantos. Añádanos el presupuesto, consigan esa partida a lo que nosotros trabajamos, el precio del café. Le hicieron una petición a la Junta de Supervisión Fiscal de 33 millones, que esos 33 millones estuvieron en la disputa del último día. La Junta aprobó 33 millones condicionados a que le expliquen cómo esto no va a ocurrir nuevamente. Y el presupuesto, yo pude ver la carta, el presupuesto del 27 que acaban de aprobar, si cuenta con los fondos o no, y te puedo garantizar que no cuenta con ellos. Jorge. La contestación a la Junta es aumentar el precio del café importado. No hay otra. Hoy se vende a $3.75 la libra de café importado y debería subir entre 500 y 550. La pregunta va dirigida a ambos. O sea, esto es algo cíclico, porque cada ciertos años volvemos a esta discusión. Y han pasado todos los gobiernos y volvemos al mismo problema. Y le pregunto, ¿la solución permanente a esto será eso que usted dice, que el reglamento pase a Agricultura y se cree un fondo particular? ¿O cuál sería una solución permanente? Porque si no, esto va a estar cada 2 años. Una solución permanente, Jorge, debería pasar esto a Agricultura, pero antes de que eso ocurra, pueden, ahora que van a hacer una orden, podrían establecer ahí una fórmula específicamente para el café importado, que haya un beneficio fijo para el departamento y el precio fluctúe, sube y baja y no tenga que estar pidiéndole permiso a nadie. Que es peor, o sea, estamos hablando de que no se le paga a los agricultores por 9 meses. Todavía no hay una solución porque tenemos que esperar a que se analice con estudios económicos cuánto debe ser el precio del café. Sin embargo, estamos viviendo una sequía, o sea, eso afecta a la producción agrícola. La gobernadora al día de hoy no ha declarado un estado de emergencia para que pueda entrar el gobierno federal y no tan solo ayudar a la población en general y los comerciantes, sino también a los agricultores a cubrir esas pérdidas que vienen en los próximos meses. O sea que si no se toman decisiones inmediatamente, la situación es crítica. Nos deben los incentivos y los subsidios del año fiscal que terminó y ya estamos llenando solicitudes para el año que comenzó. Así que yo no sé cuál es la esperanza, ¿verdad? A nivel legislativo. El incentivo subsalarial, el incentivo de maquinaria agrícola y todos los incentivos regionales están totalmente paralizados hace más de 9 meses. ¿Soluciones legislativas? Que el secretario de Agricultura hable claro cuál es el déficit estructural, ver si se podemos hacer unos recortes o encontrar dinero para mover eso a lo que ellos determinan cuál es la cantidad del precio del café. Pero lamentablemente el Departamento de Agricultura falló en el proceso legislativo de llevar lo que se le debe a los agricultores. Esto se resuelve con dinero. Con dinero que no tienen porque tienen una mala administración, podría decir hasta negligencia, porque si tú sabes que estás cogiendo en pérdida, sabes que al final no vas a poder pagarle a los agricultores que están sacando dinero de su bolsillo para pagarles empleados para que se les reembolse. O sea,
lo más básico en este gobierno no lo están haciendo. Y a mí me da pena, porque si nosotros apostamos a la seguridad alimentaria, lo primero que tenemos que cumplir nuestra palabra como gobierno de pagarle a los agricultores, y eso el gobierno de Jennifer González no lo está haciendo. A mí no me gusta decir, te lo dije, pero la realidad es que en el periodo de transición fue uno de los puntos más relevantes, el que había que revisar el precio del café importado urgente. Y no da cara, no ha dado cara. Salió en una exclusiva en un periódico, 2 noticias y a huir. Vamos a ver si la semana que viene tenemos aquí al secretario de Agricultura. Gracias a ambos por estar acá y por esta discusión tan importante para todos. Amigos, hacemos una pausa, regreso. ¿Está de acuerdo con el aumento al café propuesto por los caficultores? Escanee el código de barra, el QR code, y vote en nuestra encuesta, claro. Además, Trump cambia las reglas de vacunación. Los médicos levantan bandera. ¿Cuáles serán las consecuencias de este nuevo plan? Lo analizamos en breve. Se agrava la crisis del agua. Piden declarar a Puerto Rico zona de desastre a nivel federal. ¿Escuchará el reclamo la gobernadora? También lo discutimos. Ahora pausamos, regresamos en breve. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. Hablamos de la sequía, continúa la crisis. Sí llovió, pero no lo suficiente para salir de esta crisis. De hecho, se suma el embalse de Fajardo. Está siendo monitoreado fuertemente porque ha bajado, igual que La Plata, continúa bajando. De hecho, tenemos aquí, no sé si tenemos oportunidad de verlo más de cerca, ¿verdad? Los niveles de los embalses en ajuste operacional, como indicamos, Carraízo, que sigue en ajuste operacional. La Plata está bajo observación, pero se suma Sidra en ajuste operacional casi, ¿verdad? Casi, y La Plata, el embalse de Fajardo también ya está casi en observación, así que prudencia con el agua. Y sobre el particular, sabemos que temprano esta semana la Junta de Directores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado tuvo una reunión en la Fortaleza. Ellos solicitaron más presencia, de hecho ya habrá representación en las reuniones del Comité de Sequía, pero no se tocó el tema del jefe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Hablamos del ingeniero Luis González. El que sí habló sobre el particular fue el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Vamos a escucharlo. Es bueno ampliar los canales de comunicación. Es bueno que ahora en el Comité de Sequía haya participación de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Eso es positivo, eso es bueno. Ojalá el problema de acueductos fuera la comunicación solamente. El problema que está teniendo Acueducto, específicamente en la figura del presidente, es un problema de ejecución. Mi opinión personal es que el presidente de Acueducto ha mostrado total incapacidad. De inmediato les presento el panel de los viernes, licenciado Adrián González, senador del PIB, la licenciada Anibel Sloan. Buenas noches. Georgie Navarro, del Partido Nuevo Progresista, y Nilda Pérez, de Proyecto Dignidad. Gracias, como siempre, por estar acá con nosotros los viernes. Bueno, esta reunión de la Junta de Directores, ¿verdad?, solicitada por la Junta de Directores a la gobernadora, se esperaba que se hablara precisamente de la posición del ingeniero Luis González y se le pidiera la renuncia, pero eso no pasó. Se hablaron de cambios operacionales y sorprendió a algunos. La gobernadora insiste en defender al ingeniero Luis González y su labor frente a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. ¿Cuántos viernes hemos estado aquí hablando? La gobernadora defiende a X. Este es el nuevo. Ahora la gobernadora se aferra a defender al que está dirigiendo a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuando es la agencia que ahora mismo está poniendo al país en la peor situación que nos hemos visto quizás desde el huracán María, con una escasez seria de agua agravada por una sequía. Evidentemente ya el ingeniero no está capacitado para seguir al frente. De hace tiempo no está capacitado. El presidente del Senado llegó tarde a la conversación, eso lo hemos manifestado aquí y en otros espacios, y mucha gente lo ha manifestado, que no tiene la capacidad para seguir al mando porque no ha podido. Primero generó la crisis y mucho menos ha podido resolverla. Senador, yo quiero preguntarle a todos ustedes, la discusión entre Tomás Rivera Chats y Jennifer González sobre si el ingeniero Luis González Delgado tiene o no la capacidad para dirigir AAA, que todos conocemos la respuesta. ¿Cómo hace que le llegue el agua, que abran la pluma a los ciudadanos de San Juan, las 180,000 hogares que no tienen agua, y les salga agua? De ninguna manera. La gobernadora está cruzada de brazos y quien único ha tomado acción
información desde Washington ha sido el comisionado residente Pablo José Hernández, con la carta que se le envió hoy a la gobernadora con 25 congresistas de ambos partidos, demócrata y republicano, para que ella solicite, porque por la ley federal Stafford quien único puede solicitarlo es la gobernadora, solicite la declaración de desastre mayor, que nos podamos acceder a mayores fondos federales, ayudas a los empresarios, ayudas a los agricultores, y ella está cruzada de brazos porque mañana va a celebrar su cumpleaños en un hotel de la capital. Importante eso. En el momento en que estamos y lo comparamos con la sequía que se vivió en el 2015, de hecho tuvimos un panel muy interesante hablando de lo que se hizo en aquel momento y lo que no se está haciendo ahora. Esto, ¿por qué no solicitar la emergencia federal? Estas son alternativas que se pueden dar. Pablo José no dice ni esta boca es mía. Aquí la gobernadora ya está dando... Lee los periódicos. Dame calma. Sí, aquí la gobernadora está clara. Ya dio 10,000 para la empresa turística que tengan pérdida, para los pymes aumentó de 5,000 a 10,000 haciendo el trabajo. Yo no veo a ninguno de estos tres que están aquí trabajando por la sequía en San Juan. Se pasan criticando, se pasan hablando y no están cogiendo sol como cojo yo, atendiendo las necesidades del pueblo, llevándole agua, llenando la cisterna como tienen que hacer. Lo único que hacen es criticar y te quieren amparar en una carta que no hace nada. Parte de la crisis la ha creado el Partido Nuevo Progresista. Lo que activa son las empresas, lo que es el ámbito federal, FEMA, entre otras agencias federales, para que inyecten más recursos. Y eso va a llegar en su momento. La carta que está solicitando Pablo José. Linda, pregunto, ¿por qué dice usted que parte de la crisis la ha creado el Partido Nuevo Progresista? Oye, porque precisamente ahora mismo se está cuestionando el liderazgo y la incompetencia del presidente de la autoridad. Yo creo que ya es hora de que la gobernadora cambie al presidente. Ya hemos tenido demasiadas críticas de que no tienen liderazgo. Una cosa es el conocimiento técnico, otra cosa es el liderazgo. La autoridad en este momento necesita una persona capaz de proyectar una visión de cambio que necesita la autoridad. Se realizó una reunión de acueducto con pasados directores no lo ha hecho. Se ve estancamiento. Aquí hay que reformar la corporación pública, hay que reformar la ejecutando funciones. Yo tenía Margarita, una cartita, por favor. Eso no es una carta en el fila que están trabajando ahí mano a mano. Ella no ha hecho nada, está cruzada de brazos. Margarita, ella está de fiesta. Tu candidato está cruzado de brazos. Lee los periódicos, ilústrate. Los ilustro y leírlos. Un segundo, representante, al senador. Es que me llamó la atención, ¿verdad?, que por primera vez, si no me equivoco, está de acuerdo con el presidente del Senado. Él dijo, y usted dijo, y lo mismo, el presidente de Acueductos ha mostrado, hizo una cita total incapacidad. Yo lo dije primero. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Aquí se ha discutido, por eso dije que llegó último la conversación. Desde la comisión total hemos planteado cuán incompletas fueron sus respuestas. Mañana se pone otro y se va a arreglar todo. Comenzando. Por favor. Después de la comisión total con el ingeniero, el problema del agua se agravó. Las conversaciones, menos ni al tribunal fue. El día que lo citaron como si fuera opcional, lo mandaron a buscar donde estaba. O sea, ¿qué tipo de funcionario es este con la excusa de que estaba resolviendo el problema? Es que parte de resolver el problema era comparecer al tribunal también. ¿Y qué has hecho tú para resolver el problema? ¿Qué idea ha dado tu partido? Tu candidato no han hecho nada. Lo que hacen es criticar y pretenden que con esta crítica en Puerto Rico lo que hace aquí estamos trabajando, aquí estamos ejecutando un gobierno que está funcionando. De aquí a 10 años. Llevarle agua a mi familia de tu distrito que no tiene agua desde el 16 de julio. Las sequías son cíclicas. Y yo darle agua al pueblo, no a mi familia, al pueblo. De forma reactiva, cada ciclo de sequía, teniendo los mismos... Perdón. Disculpe, tiene que haber una gerencia capaz de poder enderezar la administración de la autoridad. Por eso es que estaban los pasados directores de acueducto en la última reunión para buscar las alternativas, buscar qué vamos a hacer, pesquera, entre otros. Ok, con esto, ¿cómo le sale el agua por la pluma a la ciudadanía? De hecho, con la carta tampoco. Con la carta tampoco. Porque la carta le invita a ella a tomar acción. Para pedirle dinero a Donald Trump, que va a decir que no. Vamos a cambiar el tema. Tenemos a Francisco Párez con el cuadre y un tema bien importante también para todos los puertorriqueños. Se trata de los terapeutas, ¿verdad?, de educación especial, los maestros de educación especial y el presupuesto del Departamento de Educación. Adelante, Francisco. Gracias, Laisa. Mientras bregamos la sequía de agua en Puerto Rico, también estamos lidiando con la sequía en cuanto a la valentía de nuestros líderes.
¿Y por qué digo esto? Ustedes no se han dado cuenta que el presupuesto del Departamento de Educación sigue creciendo, mientras la matrícula de nuestros estudiantes sigue bajando significativamente, que hemos perdido más de 70,000 estudiantes en los pasados 6 años. Y la pregunta es, ¿para qué contratamos personal en el Departamento de Educación si no es para educar a nuestros estudiantes? Y hay una métrica bien interesante que se publica de tiempo en tiempo y señala que Puerto Rico es una de las primeras 11 jurisdicciones en todos los Estados Unidos que más empleados tiene por estudiantes. De hecho, la métrica es estudiantes por empleado, y el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Educación, opera con cerca de 6 estudiantes por empleado, cuando hay otros estados que operan con 8 estudiantes por empleado. Y estos números parecen ser pequeños, pero si Puerto Rico utilizara las mejores prácticas o al menos cumpliera con el promedio de los recursos que se utilizan en los estados, estaríamos hablando de un ahorro de más de $200 millones sin lugar a dudas. Tan reciente como en el 2012, el Departamento de Educación atendía sus alumnos con cerca de 8 estudiantes por empleado. Entonces, ¿por qué la nómina del Departamento de Educación sigue manteniéndose estática en cerca de 41,000 empleados por estudiantes, cuando cada vez vemos cómo hay esa reducción? Entonces vemos al secretario de Educación, que fue mi compañero de gabinete y mi pariente, levantando reparos con el presupuesto del Departamento de Educación, pero no dice ni pío en cuanto a la cantidad de empleados que tiene el Departamento de Educación. Tan solo compararlo con West Virginia, notaríamos que en West Virginia, con una nómina, con una matrícula similar, West Virginia tiene casi 4,000 empleados menos que el Departamento de Educación, y de seguro los estudiantes en West Virginia le pasan el rolo en los exámenes con comparación con los resultados que están teniendo nuestros estudiantes en Puerto Rico. Aquí los políticos han querido tirarle dinero a los problemas, cuando lo que hace falta es valentía y compactar un sistema a las verdaderas realidades demográficas que estamos enfrentando. Es realmente indignante ver un Departamento de Educación que lo único en que nos falla es en ese pago quincenal a los empleados, pero en los servicios a los estudiantes, el pagarle a los suplidores, el pagarle a los terapistas, todo eso sigue fallando más y más y más. Yo los invito el próximo lunes al podcast El Cuadre, donde vamos a hacer un modelaje de en cuánto dinero está botando el Departamento de Educación en nómina, muchas veces en empleados que ni siquiera están yendo a los salones de clase, porque hay un déficit de empleados, de maestros dando servicio en nuestras escuelas. Es muy lamentable, así que los invito este próximo lunes a Dura Streaming a ver el episodio de Cuadre en nuestro canal de YouTube. Pasamos contigo, Laisa. Gracias, Francisco. No los vamos a perder. Bueno, y usted votó en la encuesta Claro, y un 57% dijo que está de acuerdo con el aumento al café propuesto por los caficultores. Interesante, así que gracias por participar. Bueno, al regreso, Colbert tiene un bombazo energético que usted no se puede perder. ¿Qué tendrá que decir? No se retire en breve. Jorge Colbert con todos los datos, y se trata sobre el contrato de Power Expectation. Bueno, además, Trump cambia las reglas de vacunación infantil y los pediatras lo cuestionan. ¿Cuáles serán las consecuencias de este nuevo plan? Lo analizamos. Seguimos jugando pelota dura, amigos. Jorge Colbert hoy nos trae un escándalo porque sigue surgiendo más información sobre el contrato, el tan cuestionado contrato para la generación de emergencia. Lo que no te dicen, te lo dice Jorge. Adelante. Bueno, miren, esta es la historia de nunca acabar. Y yo creo que ya llegó el momento, como dijo la gobernadora, de que se anuncie que se ha paralizado toda esta transacción completa. Hay que sacar a las tres empresas, el consorcio completo. Y les voy a explicar ahora un nuevo ángulo que ha surgido y que tampoco nos dijeron, porque particularmente llevamos varios días tratando de buscar quién es la firma de cabilderos y por qué no aparece esta empresa, Power Expectation, registrada bajo ningún cabildero, bajo ninguna firma, representando o haciendo gestiones en el gobierno de Puerto Rico. Pero ha surgido los documentos que nadie les presentó a ustedes, pero se los vamos a presentar a ustedes para que vean la famosa firma de este individuo que nadie sabe todavía si existe en carne y hueso o no existe, pero particularmente quiero que vean varios detalles que levantan cuestionamientos o cuestionamientos adicionales a esta transacción, que son de 5.800 millones de dólares que tendría que obligar el pueblo de Puerto Rico por un periodo de 10 años para comprarle energía temporera a este consorcio que supuestamente iba a generar 400 megavatios. Quiero que vayamos a los documentos oficiales. El primero que está aquí, este es el famoso contrato, el que se firmó
para cerrar la transacción y quiero que vean las fechas, porque esta es la importancia de este tema. Aquí está firmando Maricé Zapata, que es la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica. Está este individuo, Landon Gallagher, firmando a nombre de Power Expectation. El famoso individuo Johnny Wicks, que no se sabe si aparece o no aparece, a nombre de la empresa E-Rock o Enchanted Rock, y finalmente otra persona de apellido Reyes, que es el ingeniero de Reyes Construction. Quiero que se fijen en esta fecha. La directora de Energía Eléctrica firmó el contrato, grábense la fecha, el 10 de junio de este año. 10 de junio es que se termina la transacción, que supuestamente estaba todo en orden, y ella firma y entra en vigor todas las cláusulas del contrato. Pero miren esto, la carta que se le envía el 9 de julio, casi un mes después, por la firma de abogados que representa a Power Expectation, que nadie sabía quién era, y les voy a decir ya mismo quiénes son ellos, Greenberg Traurig, que es una firma de Estados Unidos muy prestigiosa hace muchísimos años, y donde gente en Puerto Rico ha trabajado con ellos, en donde le notifican el 9 de julio, miren esta segunda fecha aquí, a la propia directora de Energía Eléctrica, que la empresa Enchanted Rock se va a retirar de la transacción. Pero quiero que se fijen particularmente lo que dice la carta en la segunda línea. Voy a ponerlo por aquí para que... Dice que Enchanted Rock le notifica a Power Expectation, que es la principal empresa. Estos son los de los billetes, ¿saben? Le notifica que se van a salir de la transacción después del 10 de junio. Quiere decir que ellos esperaron a que se firmara el contrato el 10 de junio y después que lo firmaron deciden sacar uno para sustituir al otro y entonces invocan y le piden a ella que autorice esa transacción. Esto levanta banderas en cualquier sitio. Por eso es que la Junta de Supervisión Fiscal levantó banderas. Por eso es que el propio Pablo Carlos, que hasta ese momento habían cumplido con todo, luego que hacen este cambio, también levanta banderas y dijo aquí conmigo que lo iba a referir a los federales. Y el SAR de Energía también, porque fueron copiados, particularmente de Energía Eléctrica, el propio Josué Colón, mírenlo aquí, hasta Genera también está notificado desde julio de ese intento de cambio de la empresa. ¿Por qué eso altera, señores? Porque a ellos los cualificaron con una empresa en particular y de momento sustituyen a una para entrar a otra, que no participó de ese proceso. Ese es el gran cuestionamiento. Ahora bien, además de esto, que de por sí ya levanta interrogantes y cuestionamientos, ¿quién es esta firma? Señores, esta firma, años antes de esta transacción, ¿ustedes saben a quién asesoraba? A la Autoridad de Energía Eléctrica y a FAF. Estos eran los abogados para atender los asuntos de quiebra y los procesos legales del gobierno de Puerto Rico, que ahora representan a estas empresas, a esta extraña transacción con el gobierno de Puerto Rico, con sus antiguos patronos y contratistas. Esto se cae de la mata. Mire, gobernadora, de una instrucción esta noche, seca, directa, que acaben de cancelar esto a todas las 3 empresas, no solamente de investigación contra las empresas, también sobre los funcionarios públicos, porque esta transacción tenía que pasar por la Junta Directora de la Autoridad de Energía Eléctrica. La responsabilidad no es echársela al licenciado Pablo Carlos. Los funcionarios públicos son los llamados a velar por este tipo de transacción. Indudablemente el país no está satisfecho con esto, levanta interrogantes y particularmente ya llegó el momento de que esto se acabe de una vez y por todas. Sigan con los referidos, pero esta transacción ya honestamente no tiene ninguna credibilidad ante el pueblo de Puerto Rico. Pasamos con Laisa. Wow, bombazo. Sí, eso fue un bombazo. Y esta información es nueva, exclusiva. Así es. Reacción inmediata. Esto es un flashback. El llamado a la gobernadora que cancele esto ya. Un flashback con las pruebas del COVID Fatula. Se parece muchísimo. La duda, la nébula, quiénes están detrás de esto, qué capacidad tenían para eso, el vínculo con el gobierno. Creo que tal como se dio en aquel momento, que cancelaron inmediatamente la compra y la contratación gracias a un empleado de un banco que dijo, esta transferencia es muy grande para una compañía tan... En este caso es esa firma con todo lo que planteó Colbert, y coincido con él, se debe cancelar cualquier tipo de transacción y más que todo
asegurarse que no se desembolse ni un centavo. Y buscar responsables porque esto pasó por muchas manos. Y buscar a los responsables del gobierno, claro, esto no fue con Luma. No. Pero esto no es una noticia de hoy, esto es una noticia que se ha discutido a través de la semana, incluso uno de los que firmó ese contrato ni siquiera utilizó su verdadero nombre, hay hasta falsa representación, es una persona convicta por fraude. Y entonces la gobernadora, ¿qué ha hecho toda la semana? Porque lo debió haber cancelado desde el día 1, debió haber pedido una investigación desde el día 1. Entonces ahora este programa le está exigiendo que lo haga a favor del pueblo de Puerto Rico. El país estaría bien, Georgie. La evidencia que está saliendo, pues se recupera. Aquí o se hacen las cosas bien hechas o no se hacen. Esto no se hace al garete. Si están actuando mal estas empresas que están cambiando de un lado para otro los integrantes de lo que se adjudicó, claro que sí que hay que investigarlo y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Georgie, ¿a ti no te parece raro que todo este contrato, toda esta adquisición de energía de emergencia, la gobernadora, el 17 de abril del año pasado, del 2025, ella dijo que estábamos en una situación de emergencia, estoy citando directamente un artículo del Nuevo Día, y que como parte del plan para atender esa emergencia, ese déficit del año pasado, iban a contratar 800 megavatios nuevos de generación temporal. Eso es este contrato. Entonces, ¿cómo seguimos justificando una emergencia que supuestamente venimos arrastrando desde el año pasado, que esta energía se iba a instalar el verano pasado? Y todavía no ha pasado nada. Y todavía no ha pasado nada, todavía no hemos firmado el contrato. Pero hemos tenido problemas de megavatios, ¿verdad que no? Porque se han inyectado megavatios para que podamos tener... Una cosa es demanda y oferta. Pero Georgie, eso se ha mejorado. Pero Georgie, entonces no necesitamos esta generación. Bueno, por algo es que se está incluyendo, porque es parte de las ampliaciones de la generación. Esto parecería que estamos buscándole una justificación al contrato. Claro, esto es resolverle a la gente. Es interesante, como dijo Corbett, la firma de abogados que estaba envuelta en la firma de este contrato eran antes contratistas del gobierno. ¿Y cómo es posible que teniendo información privilegiada ahora se van al otro bando a representar a clientes? ¿Cómo es posible después que se firma un contrato cambian los agentes, las compañías como estaban compuestas cambian y una renuncia para que entregue otra? Eso está súper nebuloso. Aquí es importante porque declararon una situación de emergencia. Todos sabemos que cuando se declara una emergencia se flexibilizan la otorgación de contratos. Aquí se tiene que pasar ley porque aún estando en emergencia no se pueden obviar muchos procesos para otorgación de contratos, porque lo hemos visto, lo vimos en el COVID, lo vimos en María, cuando vienen estos buitres, compañías con otros objetivos de precisamente defalcar el gobierno de Puerto Rico y no es la primera del PNP que trabajó en el COVID, Juan Oscar Morales. Así que nada, no estén adjudicando. Si estas compañías actuaron mal, que le caiga el peso de la ley. Pero que aprobaron el contrato. Señoras y señores, lo que se ve no se pregunta. Esto es obvio, 5.000 millones de dólares. Ese cambio de silla, corrupción, pero no estén adjudicando. Siempre adjudican que no se está haciendo la investigación. Hasta las últimas consecuencias y nadie está por eso. La gobernadora tiene su responsabilidad en esto. Gracias a los cuatro, como siempre. Buen fin de semana. Ya, Georgie, ya, respira. Vamos a hacer una pausa, amigos, pero cuando regresemos, Trump cambia las reglas de vacunación infantil y los pediatras lo cuestionan. ¿Cuáles serán las consecuencias de este nuevo plan? Lo analizamos muy en breve. Bueno, si la información que trajo Jorge Corbett los dejó en shock, ya tenemos respuesta de la Junta de Supervisión Fiscal. Jorge. Sí, acaba de llegar unas declaraciones de la Junta de Supervisión Fiscal, la voy a leer, es un comunicado de prensa que se está emitiendo en este momento que dice lo siguiente: la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, que es la Junta de Supervisión Fiscal, anunció hoy que sus miembros acordaron mediante votación revocar la aprobación del contrato de generación de energía entre la Autoridad de Energía Eléctrica, Power Expectation, Enchanted Rock y Reyes Construction. Además, ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica a rescindir del contrato y referir todos los asuntos relacionados con este asunto a las autoridades pertinentes. Esto es lo que tienen que hacer. Muy bien por la Junta. Yo lo que tengo que decir es que Jorge es poderoso. Lo dijo hace 5 minutos. Es que el pueblo está pidiendo, la verdad era lo correcto, y esto es lo que hizo la Junta, lo que tenía que hacer
pedir que el país espera. Ya está bueno ya. Ya, basta ya. Bueno, tema que obviamente dará de qué hablar la próxima semana. Pero mientras, amigos, se ha alterado, se ha reabierto la guerra por las vacunas. Precisamente la vacunación infantil a raíz de la orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 10 de agosto. Básicamente esto es lo que resume esa orden ejecutiva. Separar vacunas contra sarampión, paperas y rubeola a dosis separadas. Administrar todas las vacunas infantiles en citas separadas. Ordena mejorar la investigación sobre las vacunas, entre otras cosas. Esto altera el calendario de vacunación infantil. Con nosotros el doctor Richard Cortés, pediatra, también Gerardo Tosca, pediatra y expresidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, y Lizy Burgos, representante de Proyecto Dignidad. Gracias a los tres por estar acá. Bueno, es un tema que como madre pues me interesa y me preocupa también, y es la vacunación infantil. Esto está alterando y está yéndose, dando al traste años de estudios científicos, ¿es o no es? Exacto, nosotros los pediatras y muchos científicos nos basamos en la ciencia basada en evidencia. Aproximadamente desde el 1970 o antes no se administraban las vacunas separadas. El hecho de que estén en una misma cita, esas vacunas están protegiendo al menor específicamente con el sarampión. La confusión que está generando en la población es increíble, a nivel que el mismo secretario de Salud previamente decidió que no vacunaran los chicos de sarampión en Estados Unidos. Sí. En Texas ocurrieron 3 muertes, después dijo que sí que vacunaran a los niños con sarampión. Y ahora tenemos una nueva data, vamos a separar las vacunas. En Estados Unidos no existen compañías que estén produciendo las vacunas separadas del sarampión. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues no administrarlas entonces. No administrarla, la vacunación se va a quedar corta. Tosca, ¿qué pudiese provocar esto en la salud de nuestros niños? Bueno, es lo mismo que estaba mencionando el doctor Cortés, es una confusión que está habiendo en cuanto a lo que es una orden administrativa de las vacunas y el esquema de vacunación actual. Hay que aclarar que aunque es una orden administrativa, no es un mandato. Puerto Rico va a continuar vacunando como siempre se ha vacunado a través del esquema de vacunación que es avalado por la Academia Americana de Pediatría. Esto causa más confusión definitivamente, nos va a traer problemas con los pacientes, pero lo importante aquí es educar la razón y el porqué. Definitivamente tú dejar descubierto un niño de vacunas es impensable. No sé qué estaba pensando aquí en la administración de Trump cuando quiere separar las vacunas, porque en efecto, esta vacuna de MMR es bien difícil separar y va a costar tiempo y dinero. Así que no creo que eso sea factible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar de vacunar de MMR? Doctor, ¿y hay alguna razón médica para separarlas? No hay ninguna razón médica. Se ha probado específicamente, su cuestionamiento ha sido de vacunar antígenos a la vez. Y eso ha sido evidenciado constantemente de que eso tú puedes vacunar de más de una vacuna, más de un antígeno sin problema alguno. Y esto es lo que puede causar una confusión. Representante, sabemos que pues hay gente que va en contra de la vacunación, ¿verdad? O que aplauden el que se disminuya o se eliminen ciertas vacunas. ¿Cuál es la posición? Pues básicamente la orden ejecutiva no elimina absolutamente ninguna vacuna. Lo que pasa es que hay unas que estaban dadas para a nivel universal y Trump está tomando un modelo como un ejemplo Dinamarca, que tienen en vez de 18 vacunas, tienen 11. 11, exactamente. O sea que básicamente él no está haciendo absolutamente nada que no se haya hecho en otros países. Pero de una base científica es la pregunta. En Dinamarca y en otras jurisdicciones, en los países de buenos ingresos, pues ya esa es la práctica general. En Puerto Rico se administran más vacunas que en otros estados, obviamente, y obviamente a nivel de otras jurisdicciones. Yo no soy pediatra. Lo que yo sí sé es que él está sacando... separando 7 vacunas, no está sacando 7 vacunas de que sean compulsorias y que sean los padres lo que junto con el médico determinen. Lo que está diciendo de separar el sarampión, la rubiola y la otra, obviamente aquí se produjo a gran escala la vacuna del COVID. Yo creo que a gran escala las farmacéuticas pudieran producir las 3 vacunas diferentes. No creo que sea algo que no se pueda hacer o que sea imposible que las farmacéuticas lo hagan. Como este foro lo que intenta es explicar las cosas, Cortés, no me quisiera ir, doctor, sin que lo que dijo el doctor Tosca, ustedes consultaron ya, hablaron con el secretario de Salud y aquí en Puerto Rico el estado va a ser el mismo. Vamos a seguir administrando las vacunas como hasta el momento. Yo consulté con alguien del Departamento de Salud y específicamente dice que se van a seguir las directrices que son
en ciencia basada en evidencia. Si es ciencia basada en evidencia, son todos los estudios que ya tenemos, por lo tanto continuamos con las mismas guías de vacunación al momento. Para estar claro, para la gente esté tranquila, la posición del presidente de Trump no es mandatoria, un poco lo deja en manos de cada estado. Y de los padres también. Y obviamente si la política pública de esta administración y la subsiguiente es mantener el Estado de Derecho actual o las normativas actuales, se mantiene igual. Eso es correcto, y eso es lo que queremos decir. Se avala lo que dice la Academia Americana de Pediatría y es continuar ahora mismo con el esquema exacto que tenemos. Pero doctor, si hay un intento aquí por el presidente por minar la ciencia detrás de las vacunas, incluso él planteó unos asuntos sobre los vínculos con el autismo. Lo que pidió fue investigaciones adicionales para ver, porque obviamente en el 1998 Lancet tiró un artículo que después lo sacó del mercado. Y obviamente pues ellos lo que quieren es verificar si hay algún tipo de, ¿verdad?, de conexión. Yo como abogada, mucho antes del COVID, en mi oficina yo llenaba bastantes declaraciones de personas que no le querían poner vacunación a sus hijos. O sea que en Puerto Rico hay un sector que lleva tiempo que no le ponen vacunas a sus hijos y no ha habido ningún tipo de emergencia. Hay unos que sí, y yo entiendo que la vacunación debe ser la decisión del padre con el médico. El Estado debe intervenir lo menos posible. Yo estoy de acuerdo en que sea basado en información con el médico. Yo sería incapaz de opinar sobre un asunto legal sin consultar con mi abogado. Por lo tanto, yo creo que esa decisión tiene que ser informada tanto del paciente con el médico, que es quien tiene la información. Definitivamente. Yo sería incapaz con un ingeniero, sería incapaz, y a veces se obvian de que estas directrices a nivel de Estados Unidos no son científicos los que nos están dando. Tema súper interesante. Así que vamos a estar monitoreando lo que sucede, ¿verdad? Y cómo, si nos aplica finalmente o no nos aplica acá en Puerto Rico las decisiones que se tomen acá. Gracias a los tres por la conversación. Gracias. Bueno, amigos, hoy tuvimos una exclusiva que produjo resultados inmediatos. Jorge. Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal emitió su declaración donde está ordenando, fue la palabra que utilizaron, la cancelación del contrato, refiriéndolo a las autoridades, y obviamente notifican que fue por votación de todos los miembros de la Junta. Y eso es oficial. Eso sucedió hoy. Obviamente Jorge trajo una información bien importante sobre las firmas en ese contrato, así que la semana que viene esto va a ser noticia. Y la semana que viene, recuerden amigos, comenzamos, daremos detalles de la nueva encuesta de Jugando Pelota Dura, así que muy pendientes. Los esperamos el lunes, mientras buen fin de semana. Buenas noches.